En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces se les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a la tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Fíjense, queridos amigos, que a mí estas reflexiones verdaderamente me han servido como un pequeño retiro espiritual. Primero para la Semana Santa, ahora para la Semana de Pascua, la octava de la Pascua. Y la verdad es que cada semana yo voy descubriendo esta experiencia. Pero en particular, no sé si a ustedes les pasa, ojalá esto esté también sucediendo, disfruto y percibo cómo se va dando esta presentación pedagógica de la Iglesia, de los apóstoles, de los primeros momentos de la Iglesia, de Cristo resucitado, y darme cuenta cómo nosotros en nuestra vida diaria también muchas veces decimos que queremos seguir al Señor y lo seguimos y nos entusiasmamos y nos enfriamos y de repente tenemos dudas y de repente papaloteamos, andamos en otras cosas como les está sucediendo a los apóstoles. Fíjense, se nos dice que esta es la tercera vez que el Señor Jesús se les aparece. Ya se les había aparecido 2 veces, una el día de la resurrección y luego 8 días después. Estas 2 veces allí en Jerusalén. Y bueno, pues ellos eran pescadores, fueron a Jerusalén por la Pascua. Tienen que regresar y regresan a sus actividades diarias. Todavía están desconcertados, todavía no saben qué es lo que ha sucedido del todo en su vida. Y bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Regresan a sus actividades diarias, eran pescadores. Si nos damos cuenta, el texto hasta parecería como que estaban medios aburridones. ¿Y ahora qué hacemos? Pues yo voy a pescar. Pues yo voy contigo. Pues sí, de que me quede aquí sin hacer nada. No se ven como hombres de fe, ¿eh? No se ven como hombres impactados por la resurrección de Jesucristo. Como que no saben qué hacer, todavía no encuentran. Intuyen que hay algo, pero no saben todavía qué. Y es muy interesante que Cristo resucitado se presenta delante de ellos en su realidad y pidiéndoles que traigan lo que ellos tienen. Bueno, y por cierto quiero decir, miren, el Señor Jesús llamó pescadores para sus apóstoles, pero con mucho respeto a Pedro, mi tocayo, ¿verdad? Con mucho cariño.
pues parecería que era un mal pescador, ¿eh? O por lo menos en el Evangelio, el Señor Jesús lo hizo quedar mal durante 2 veces. Primero, lo que se llama la primera pesca milagrosa, en donde tampoco pescaron nada. Y ahora nos encontramos de nuevo que no pescan nada. Ah, qué pescadores tan chafas, podríamos decirlo. Pero bueno, la presencia del Señor Jesús hace que esa chafiadez se cambie, ¿eh? Y entonces vamos a encontrar cómo esa pesca ingrata de la noche se convierte en una pesca abundante. Y a pesar de los signos, a pesar de que ellos habían vivido la primera pesca, no logran reconocer al Señor Jesús. Y aquí, pues yo entraría en la importancia de la comunidad. De nuevo, como cuando el sepulcro, están Pedro y está Juan. Pedro, que está entusiasmado por la pesca, era además el que encabezaba esta tarea, ocupado en aquello, y Juan más intuitivo, ¿sí? Más reflexivo, más analítico. Y de repente dice, es que es el Señor, es el Señor. Y Pedro, que es más impulsivo, se lanza al agua. Sí, el primero en reconocer la presencia del Señor es aquel, podríamos decir, que tiene fe, pero se quedó quieto. Sí, se alegró, pero se quedó quieto. Y el otro, que se entusiasmó y se lanzó al agua. Ni pensó, ni supo por qué. Algo que sí resulta interesante es, pero se puso la túnica. Qué importante es saber que el Señor nos da una vestidura nueva y que esa vestidura nueva debemos de ponerla para estar en la presencia del Señor. Bueno, pues el texto nos señala que ellos definitivamente sabían que estaba el Señor, pero no se atrevían a preguntarle quién era, aunque ya sabían quién era. Lo sabían muy bien. Y es que ¿saben por qué no se atrevían a preguntarle? Porque dirían, es que nos dijo que vayamos a evangelizar, no que regresemos a nuestras actividades diarias y nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero el Señor Jesús es paciente. ¿Y dónde los renueva? Ciertamente aquí se habla solamente de pescados, pero es una escena que nos puede hablar a cada uno de nosotros de la Eucaristía. Podríamos hacernos el compromiso de que la Eucaristía dominical esté presente en todas las semanas de nuestra vida, ¿eh? Queremos descubrir, queremos vivir la alegría y el gozo del Señor. Vivamos por lo menos la misa dominical, en donde el Señor Jesús nos alimenta, donde el Señor Jesús no nos juzga. ¿Qué hacen, muchachos? Nos invita a reflexionar, en donde el Señor Jesús nos alimenta y nos fortalece y ciertamente nos envía a evangelizar. Perseveremos. Resurrección es perseverar en la fe. Resucitar con Cristo es dejar que el corazón se anime, se entusiasme para nuestro propio bien, pero con ese entusiasmo que nos lleve a buscar a los demás. Poner los dones, las cualidades que Dios nos ha dado al servicio de los demás. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.